de trabajo. Nos dice el ejercicio: se jala una caja de 980 newtons de peso, una distancia de 20 metros, en una superficie horizontal a una velocidad constante, con una fuerza que forma un ángulo de 50 grados. Si el coeficiente de rozamiento, estos son mis datos, coeficiente de rozamiento es mu, es igual a 0.2, con un peso de 980 newtons, una distancia de 50 metros y un ángulo de 50 grados. Nos piden, encuentra, inciso A, la fuerza, inciso B, el trabajo. Entonces, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual nosotros representamos nuestra caja. Esta sería mi caja. Esta caja tiene aplicada una fuerza, aquí la ponemos, una fuerza con un grado de inclinación de 50 grados. Entonces, aquí yo tengo 50 grados. Entonces, esta fuerza va a tener sus componentes rectangulares. Vamos a llamarla la fuerza X. Vamos a tener su componente rectangular en X, pero también vamos a tener su componente rectangular en Y, que sería la fuerza Y. Esta caja, lógicamente, tiene un peso llamado W de 980 newtons. Y recordemos, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, ley de Newton. Si yo tengo un peso, ese peso genera una reacción. Entonces aquí lo voy a poner, vamos a dibujar la reacción, se llama N. Entonces tengo una reacción N en el mismo punto. También esa caja genera cierta fricción de rozamiento al deslizarse sobre una superficie. Entonces recordamos que tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces vamos a tener la fuerza de fricción que se opone al movimiento y vamos a poder calcular las sumatorias de fuerzas en Y, las sumatorias de fuerzas en X. Entonces, nos piden que calcule la fuerza. Primero yo debo de determinar las fuerzas. Entonces, si yo empiezo a trabajar, yo voy a saber que mi cuerpo va a generar una fuerza de atracción conocida como el peso. Entonces vamos a tener, primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas a lo largo de Y. Y yo voy a saber que la sumatoria de fuerzas a lo largo de Y, pues simplemente no vamos a tener una aceleración como tal, porque el bloque no se va a mover ni para arriba ni para abajo. El bloque se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda según sea el caso, según nos lo presenten. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igualada a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se mueve ni para arriba ni para abajo. A diferencia de la sumatoria de fuerzas en X, donde sí voy a tener masa por aceleración, porque ahí sí mantengo una aceleración constante. Entonces, considerando que la sumatoria de fuerzas a lo largo de Y, yo voy a empezar a analizar mi diagrama. Yo voy a ver en mi diagrama que tengo mi reacción N que va hacia arriba, mi fuerza Y que va hacia arriba. Entonces, pongo de forma positiva N, pongo de forma positiva Fy, que va hacia arriba, y también por otra parte voy a tener el W que va hacia abajo. Entonces aquí sabemos que W pues equivale a los 980. Entonces yo aquí le pongo menos W. Yo ya sé que este dato es el peso, ¿vale? Entonces esto es igual a 0. De la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a obtener de esta ecuación, vamos a poner un poquitito la cámara porque se ve medio desenfocada. De la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a poder encontrar el valor de mi reacción N. Si yo despejo a N, me quedaría N es igual menos W pasaría del otro lado como W y Fy positivo pasa del otro lado como menos Fy.
Entonces yo ya tendría mi ecuación de n. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo calculo Fy? ¿Se acuerdan? Yo tendría que armar mi triangulito, mi triángulo, donde yo tengo la fuerza. Entonces aquí tengo la fuerza. Y la... Sí, adelante. Ya tengo el resultado del trabajo. Ah, perfecto. Mándamelo ahí por el chat. Sí, sí. Mándamelo para tomar la participación. Gracias, gracias. Entonces yo tengo que formar mi triangulito de fuerzas. ¿Se acuerdan que para poder calcular la Fy utilizábamos una función? En este caso la función de Fy lo vamos a calcular con el coseno. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la función coseno, coseno de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a dibujarlo, aquí tendríamos mi triángulo y vamos a recordar, tenemos dos funciones, el seno y tenemos la función coseno. Entonces aquí voy a poner seno, seno de 50 grados. Entonces seno de 50 grados es cateto opuesto es Fy. Fy sobre hipotenusa, que es F. Coseno es cateto adyacente sería Fx entre hipotenusa, que es F. Recordemos que este es el valor de F. Entonces, Fx es igual a F coseno de 50 y Fy es igual a F seno de 50, al despejarlas. Simplemente nos acordamos, ¿no? Entonces, si yo necesito Fy, entonces yo tengo que anexar el valor de Fy para encontrar mi normal. N sería W menos Fy, y yo ya sé que Fy es F seno de 50. ¿Sale? Entonces, ¿qué incógnitas yo tengo aquí? Pues yo no sé cuánto vale F, ni tampoco sé cuánto vale N. Entonces, simplemente queda aquí como una ecuación. ¿Sale? Hasta aquí vamos todos bien. Entonces, tendría mi primera ecuación. Ahora, si yo me voy a la sumatoria de fuerzas en X, ahí sí voy a obtener una masa por aceleración. Entonces, el cuerpo sí se va a mover a lo largo de X. Entonces, ahí tengo movimiento, masa por aceleración. Si yo empiezo a calcular la sumatoria de fuerzas en X, voy a tener que Fr va al lado negativo, significa que es menos Fr, y Fx va al lado positivo, más Fx. Entonces tengo esas dos constantes, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo tendría en sumatoria de fuerzas en X una masa por una aceleración. Pero aquí pasa algo curioso. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos marca lo siguiente: el cuerpo se mueve a una velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que si el cuerpo va a velocidad constante, no tenemos aceleración. La aceleración vale cero. Si la aceleración vale cero, entonces 0 por masa, me va a quedar mi nueva ecuación. Sería Fr, sería 0, Gaby, porque sería, la aceleración valdría 0 porque la velocidad es constante. Como la aceleración es 0, cualquier número por 0 es 0. Entonces la ecuación me quedaría menos Fr más Fx igual a 0. Entonces yo ya tengo una nueva ecuación en donde yo voy a recordar que Fr, que es la fuerza de fricción, se calcula Fr, aquí lo voy a poner, Fr es mu por n, es la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces recuerdo, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Esta es una fórmula de fricción. Entonces,
Si me dice que es menos fr, entonces sería menos mu por n más fx igual a 0. Y yo sé que fx vale f coseno de 50. Entonces sustituyo menos mu por n más f coseno de 50. Esto es igual a 0. ¿Qué incógnitas tengo en esta ecuación? Pues tengo n, que no sé cuánto vale, y f, que no sé cuánto vale. Significa, si yo pongo esta ecuación de otra manera, esta ecuación tiene dos incógnitas, n y f. Y también tengo otra ecuación que tiene dos incógnitas, n y f. Si observo estas dos ecuaciones que están remarcadas, vamos a ponerlas aquí en color rojo, estas dos ecuaciones que están remarcadas en color rojo, tienen las mismas incógnitas. ¿Qué incógnitas son? F y n. Si yo tengo dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, se puede resolver el sistema. Entonces vamos a, dejen acomodo bien aquí mi cámara. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a poder resolver ese sistema. Tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Cómo lo resuelvo? En álgebra pues tenemos varias metodologías para resolver el sistema. Entonces yo en la ecuación 1 yo ya tengo a despejar a n. Entonces vamos a despejar a n en la ecuación 2. Entonces esta le pongo que es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Entonces en la ecuación 2 yo despejo a n. Entonces n quedaría igual más f coseno de 50 pasaría al otro lado como menos f coseno de 50. Y menos mu, que está multiplicando a n, pasa dividiendo entre menos mu. Menos entre menos me da más. Los dos se eliminan, ¿sale? Entonces n es igual a f coseno de 50 entre mu. Este es el valor de la normal, n. Entonces, yo aquí tengo un valor de n. Entonces, n, vamos a llamarlo n de la ecuación 3, se iguala con n de la ecuación 1. N es igual a n. Entonces, agarro la ecuación 1. Y la ecuación 1 me dice que es w menos f seno de 50 y se iguala con la n de la ecuación 3, f coseno de 50 entre mu. Entonces ya obtuve una ecuación nueva. En esta ecuación nueva yo voy a observar que mi única incógnita es f. ¿Cuál fue el objetivo de generar el método de igualación? Generar una ecuación donde ya nada más tenga una incógnita. Como mi única incógnita es f, yo ya voy a poder calcular el valor de esa f simplemente despejándola. Entonces paso todos los términos que son semejantes de un lado. Entonces significa que yo tendría que pasar, mezclar f seno de 50 con f coseno de 50 y poder despejar a mi f. Entonces yo tendría que agruparlos. Entonces vamos a pasarlos. Tendría que pasar mu pasaría multiplicando a estos dos términos. Entonces quedaría mu por w menos f seno de 50 igual a f coseno de 50. Ahora, siguiente paso, mu multiplica a estos dos términos, entonces sería mu por w y luego sería mu por menos f seno de 50 menos mu f seno de 50. Esto es igual a f coseno de 50. Entonces, ahora tengo que agrupar las f's de un lado y los demás términos del otro. Este término queda del lado izquierdo.
pero aquí yo tengo la F que la tengo que pasar del otro lado. Entonces me quedaría mu por W es igual a F coseno de 50, que ya lo tengo del otro lado, y mu menos mu F seno de 50 tiene que pasar del otro lado y pasa como más mu F seno de 50. Entonces, ahora ¿qué vas a hacer? Tienes tu término semejante que es F. Entonces, significa que tu término común es F y es tu objetivo separar esa F. Entonces, mu por W es igual a F, que es mi término común, que es la fuerza. Cierro el paréntesis, coseno de 50 más seno de 50. Despejo la F, está multiplicando estos dos términos, pasan dividiendo. Entonces me queda que mu por W entre coseno de 50 más seno de 50, estoy pasando este término que está dentro del paréntesis, lo estoy pasando al otro lado dividiendo y me queda igual a F. Ese es el valor de F. Sustituyo los valores. Mu por W, ¿cuánto vale mu? Busco mu, vale 0.2. Busco W, vale 980 newtons. Coseno de 50 más seno de 50. Ahí hago la operación. Utilizo mi calculadora. Abro mi calculadora. Entonces yo saco mi calculadora. Voy a hacer la suma de coseno de 50 más seno de 50. Entonces aquí me voy a mi calculadora. Entonces aquí tendría que hacer mi suma de sería coseno de 50 más seno de 50. Seno de 50. Cerramos el paréntesis. ¿Y cuánto nos da? Igual. 7025.70259. Entonces todo esto entre 0.70259. ¿Sí? A mí me dio 1.400. Ah, ok. Perfecto. Entonces de una vez 1.400. Entonces vamos a comprobarlo. Ajá, a mí igual. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Pues vamos, ya nada más hacemos esa operación indicada de F. Entonces yo pongo mi calculadora. Pongo sería 0.2 por 980. Esa multiplicación se divide al término que encontramos. 0.70259. Cerramos. Entonces tengo ese valor 278. Ahí les falló en algo. Entonces el resultado es 278. Aquí recordemos, yo aquí estoy anexando .70259 y me estoy comiendo los demás términos. Eso no sería correcto porque no nos genera exactitud. Entonces yo tendría que regresarme a mi operación y aquí donde yo estoy, vamos a regresarnos, donde estoy poniendo .70, lo que realmente voy a poner es la operación, que es la operación, acuérdense que es la operación de coseno de 50 más seno de 50. Sería coseno de 50 más, aquí hay que cerrar el paréntesis porque si no la calculadora lo entiende más mal, más seno de 50. Cerramos paréntesis. Ok, lo que me resulte pues ya. Entonces veo, aquí ya hay más exactitud en el resultado. Me da 278.96. 278.96. ¿Qué unidades? Newtons. Ese sería mi resultado más exacto. Ese es mi valor de la fuerza. Entonces, hasta aquí
ya calculamos la fuerza. El siguiente paso pues sería el trabajo. Y en el trabajo, vamos a ponerlo aquí. El trabajo es una fuerza por distancia. Pero en este caso la fuerza que se mueve a lo largo de nuestro eje X, pues es la fuerza X. Y la Fx es, aquí la tenemos, F coseno de 50. Significa que yo tendría que poner la fuerza, lo que vale la fuerza. Entonces, la fuerza es F coseno de 50 por D, que es el desplazamiento. F coseno de 50 por el desplazamiento. Y el desplazamiento ya nos lo dijeron. Entonces la F yo ya la calculé, que es 278. Entonces pongo aquí 278.9 por coseno de 50. Y todo esto lo multiplico a D. Y el desplazamiento nos lo dijeron que son 50 metros. Entonces, según mi calculadora, nos daría 3100 joules. Ese sería mi resultado. Entonces, es muy laborioso este problema porque tenemos que resolver sistema de ecuaciones, sumatoria de fuerzas, pero es uno de los problemas más completos. Entonces, dudas